Aquella noche, volví a casa con una sensación extraña. No era cansancio, ni exactamente tristeza, sino un peso sordo en el pecho, como si una pequeña piedra se hubiera alojado en el lado izquierdo de mi corazón. En la mano llevaba mi bolso de siempre, y dentro, enganchada con un clip, una factura del hospital que aún olía a papel nuevo. Esa misma tarde había llevado a mi madre a una revisión general después de meses en los que se quejaba de fatiga, falta de apetito y un sueño intermitente. El médico dijo que no era nada grave de momento, pero que necesitaba un seguimiento exhaustivo y varias pruebas adicionales. El coste total de la visita había sido de 2.000 euros. 2.000 euros no es una cifra pequeña, especialmente para una mujer como yo, pero era el dinero que había estado ahorrando durante casi 2 años. Mis extras, mis pequeños recortes, sin pedir un céntimo a nadie ni tocar nada del presupuesto familiar. Mi razonamiento era simple. Mi madre me había dado la vida, me había criado, y ahora que estaba enferma, cada día que pudiera cuidarla sería un día ganado. No sentía que estuviera haciendo nada malo. Al llegar a casa, la cena ya estaba servida. Javier, mi marido, estaba sentado mirando el móvil, mientras que mi suegra, Rosa, comía en la cabecera de la mesa con la vista fija en el televisor. Dejé el bolso en una silla y fui a lavarme las manos. Cuando volví, vi que Javier ya había cogido la factura. La miraba fijamente, su expresión cambiando de la sorpresa a la molestia, hasta que su rostro se ensombreció por completo. Sin esperar a que yo dijera nada, la arrojó con fuerza sobre la mesa. El golpe seco resonó en la cocina, hasta entonces silenciosa. Me miró y su voz sonó áspera, sin contención alguna. ¿Con qué derecho coges el dinero de esta casa para mantener a tu madre? La frase fue tan rápida y cortante como una cuchillada helada. Me quedé paralizada durante unos segundos. Lo miré a él y luego a la factura, que yacía abandonada sobre la madera. Intenté mantener la voz serena, aunque el corazón me latía con fuerza. Es mi dinero personal, lo he ahorrado yo. No te lo he pedido a ti ni he cogido nada de la casa. Pronuncié cada palabra despacio, claramente, como si la suavidad pudiera calmar la situación. Mi suegra, desde su sitio, dejó los cubiertos a un lado y me miró con unos ojos fríos como el hielo. Esbozó una sonrisa despectiva y dijo con un tono mordaz: tu madre no tiene yerno en quien apoyarse. Una hija, cuando se casa, debe ocuparse primero de la familia de su marido. Sus palabras no fueron un grito, pero cada una se clavó en mis oídos como una aguja. Javier golpeó la mesa con la mano, haciendo que los platos y los vasos tintinearan. Se levantó de golpe, con la cara enrojecida por la ira, y gritó una frase que todavía hoy recuerdo palabra por palabra, con cada matiz de su respiración. No tengo ninguna obligación de mantener a tu madre. Puso un énfasis especial en la palabra ninguna, como si temiera que no lo hubiera oído bien, como si quisiera que el mundo entero conociera su postura. En ese instante, sentí un zumbido en los oídos y la cocina pareció desenfocarse. No lloré, ni le contesté. Simplemente me quedé quieta, con la sensación de que acababan de darme una bofetada directa al amor propio. No era por el dinero. Era porque esa frase había cortado de raíz todo lo que yo había intentado preservar en nuestro matrimonio. Resultaba que, para ellos, mi madre era solo una carga. Y si yo me ocupaba de ella, me convertía automáticamente en una culpable. Me agaché. Recogí la factura en silencio. La doblé con cuidado y la guardé en el bolso. Me temblaban ligeramente las manos, pero mi rostro permanecía sereno. No dije nada más, ni intenté justificarme. Simplemente recogí mis cosas, arrimé la silla a la mesa y me comporté como si no hubiera pasado nada. En mi mente, una idea muy clara empezaba a tomar forma. Sin ambigüedades, sin impulsos. Me di cuenta de que hay límites que, si no los pones tú misma, los demás pisotean con una facilidad pasmosa. Mi suegra me observaba con una mirada de disgusto, como esperando que rompiera a llorar o reaccionara. Pero no le di la satisfacción que buscaba. Javier se dio la vuelta y se sentó de nuevo, enfurruñado. La cena continuó en un silencio denso, solo roto por el sonido seco de los cubiertos contra los platos. Esa noche, me tumbé de cara a la pared, con los ojos abiertos en la oscuridad. Pensé en mi madre, sola en su casa, probablemente ya dormida, sin saber las palabras que acababan de dirigirle a su hija. No lloré, de verdad que no. Pero algo dentro de mí había cambiado. Comprendí que mi silencio de esa noche no era sumisión, sino el comienzo de una etapa muy diferente. Una etapa que ni Javier ni su madre podrían haber imaginado jamás. Tardé mucho en dormirme.
Ya no sentía una rabia explosiva, sino un frío que se instalaba lentamente en mi pecho. Como cuando por fin ves con claridad un rostro que llevabas tiempo negándote a mirar. Me giré y observé a Javier, que dormía con una respiración acompasada, como si la discusión de esa noche hubiera sido una pequeña riña que al día siguiente estaría olvidada. Pero yo sabía que hay palabras que, una vez dichas, no se pueden retirar. Igual que el agua derramada no se puede recoger. De repente, recordé el día que conocí a Javier. Hablaba con suavidad, siempre aparentando ser un hombre cabal, sensato. Tenía esa forma de hablar pomposa, acompañando cada frase con un es lo correcto o es lo que hay que hacer, que lo hacía parecer alguien reflexivo y responsable. Llegué a pensar que un hombre así era de fiar. Yo trabajaba duro, y solo quería un hogar tranquilo. Un marido que no bebiera ni fuera mujeriego. Con esa sencilla idea me había convencido a mí misma para entrar en este matrimonio. El día de la boda, su familia, sin ser rica, le daba una importancia enorme a las apariencias. Desde la decoración y el banquete hasta la forma de saludar, todo estaba pensado para proyectar una imagen de respetabilidad. Mi suegra, Rosa, iba impecablemente vestida. Sonreía con la boca, pero sus ojos me analizaban de arriba a abajo, desde el peinado hasta mi forma de sentarme. Recuerdo que, al entrar en su casa, me dijo una frase que parecía inofensiva. Ahora que has entrado en esta familia, tienes que adaptarte a nuestras costumbres. Asentí y sonreí cortésmente, pensando que era solo el típico consejo de una persona mayor. Pero más tarde comprendí que esa frase era una cuerda invisible. Una cuerda que siempre tiraba en una sola dirección. Desde que me convertí en su nuera, empecé a notar que Rosa tenía una forma muy clara de diferenciar entre su familia y la mía. No lo decía directamente, pero sus palabras siempre marcaban un límite. Por ejemplo, si había algo bueno de comer en casa, decía: guarda un poco para tu primo Carlos, o deja eso para cuando venga Isabel mañana. Sin embargo, cuando se trataba de mis padres, se limitaba a decirlos de fuera. Una vez le comenté que el fin de semana quería ir a ver a mi madre. Me respondió con un seco ajá y añadió de inmediato: pero vuelve pronto. Que una mujer casada de esta casa no puede estar todo el día por ahí. Yo aguantaba, pensando que era solo el carácter difícil de una persona mayor, y que era mejor ceder para mantener la paz. Con el tiempo, me di cuenta de que en esta casa, paz casi siempre significaba que yo tenía que callarme. Yo era la que tenía el trabajo principal, con un sueldo estable y regular. El de Javier era más bajo, pero tenía un amor propio inmenso. Rara vez admitía que yo ganaba más, pero su incomodidad era evidente. Si alguien, por casualidad, me elogiaba por mi trabajo, Javier forzaba una sonrisa y desviaba el tema diciendo algo como: lo consigue porque yo sé cómo guiar a mi mujer. Si yo compraba algo para la casa, no me daba las gracias, sino que me preguntaba con reproche: ¿para qué compras esto? ¿Qué gasto más inútil? Aún así, yo me encargaba voluntariamente de los gastos del hogar. Pagaba la luz, el agua, la comida y los pequeños imprevistos. No porque quisiera tener el control, sino porque si no lo hacía yo, todo era un caos. Javier siempre lo dejaba para más tarde. Mi suegra solo quería guardar dinero para cosas importantes. Pero nadie se hacía cargo del aceite, la sal y el pan de cada día. Me acostumbré a calcularlo todo al milímetro. A menudo, al recibir mi sueldo, lo dividía mentalmente en apartados. Pero nunca me quejaba ni lo echaba en cara. Pensaba que, en un matrimonio, si yo podía encargarme, lo hacía. Una familia en armonía también era mi tranquilidad. El problema fue que mi si yo puedo se convirtió poco a poco en un yo debo. A mis padres les enviaba pequeñas cantidades de dinero. No me atrevía a mandar mucho ni a comentarlo. Temía los cuchicheos en casa, la cara larga de Javier, los comentarios sarcásticos de Rosa. Cada vez que pensaba en comprarle a mi madre unas vitaminas, calculaba en mi cabeza: compra pocas, que no se note. Cumplía con mi deber de hija como si estuviera cometiendo un delito. Mi madre es una mujer muy sencilla. Acostumbrada a una vida de sacrificios, nunca se atrevía a molestar a su hija. Cada vez que la llamaba, lo primero que preguntaba era: ¿estás muy cansada? ¿Te tratan bien en esa casa? Yo siempre respondía con evasivas: sí, mamá, todo normal. No quería preocuparla. Una vez intenté darle dinero y me apartó la mano. No, hija, guárdalo para tu familia. Yo ya soy mayor. Con cualquier cosa me apaño. Sus palabras me dejaban un nudo en la garganta. Mi madre nunca me había exigido nada.
solo temía que yo sufriera. Y, sin embargo, había personas que no me habían criado ni un solo día, y que se arrogaban el derecho a juzgar que yo cuidara de ella. Solía creer que, si era paciente, la familia viviría en paz. Creía que la sumisión era el precio a pagar por mantener un hogar. Elegí callar cuando escuchaba comentarios hirientes. Elegí sonreír cuando Rosa me comparaba con otras. Elegí trabajar más cuando Javier era perezoso o eludía sus responsabilidades. Pensé que, con mis actos, acabarían por comprenderme, por apreciarme, por quererme. Pero la vida no funciona de una manera tan idílica. No me di cuenta de que mi propia paciencia les hacía despreciarme un poco más cada día. Cuando yo callaba, pensaban que tenía miedo. Cuando yo hacía, pensaban que era mi obligación. Cuando yo intentaba mantener la paz, pensaban que era débil. Poco a poco, en esa casa, mi voz fue perdiendo peso, y mi valor también. Empecé a sentirme como una sombra. Presente, haciendo de todo, pero sin que nadie escuchara realmente lo que decía. Esa noche, después de la frase de Javier, todos esos viejos recuerdos aparecieron en fila, con una claridad dolorosa. Me pregunté si las señales no habían estado ahí desde el principio, y yo simplemente había fingido no verlas. Era posible que esa noche no fuera el comienzo de nada, sino la gota que finalmente colmó el vaso y me impidió seguir engañándome. Miré la oscuridad frente a mí y, de repente, sentí lástima. No por el dinero, ni por la pelea, sentí lástima por mí misma. Por la persona que había sido hasta entonces, la que creía que el silencio era la forma de proteger a una familia. Cuando, a veces, el silencio solo sirve para que otros avancen sin freno. Si aquel día hubiera sido más firme, quizás todo habría sido diferente. Después de esa noche, seguí yendo a trabajar como siempre. Seguí cocinando, limpiando y manteniendo esa apariencia de armonía que tanto le gustaba ver a mi familia política. Pero por dentro, empecé a observar con más atención. Dicen que hay cosas que no necesitan explicación, que basta con ver las actitudes para entenderlo todo. Y cuanto más miraba, más claras veía las señales que antes había ignorado a propósito, tan evidentes como grietas en una pared recién pintada. Mi madre tenía periodos de debilidad, no lo bastante graves como para ingresarla, pero en una persona mayor, un simple resfriado o un dolor de cabeza bastan para que un hijo no pueda estar tranquilo. Una vez me llamó casi a mediodía. Su voz sonaba ronca, débil. Estoy un poco mareada, hija. Debe ser por el cambio de tiempo. Al oírla, me alarmé y pensé en pedir la tarde libre para ir a verla. Antes de que pudiera decírselo a Javier, Rosa, que estaba en la cocina, oyó el teléfono y mi voz. Salió. Me lanzó una mirada y dijo, como si hablara al aire, ¿otra vez los de fuera? Me aparté a un rincón para hablar con mi madre. Cuando terminé, volví y dije en voz baja, esta tarde voy a pedir permiso para ir a ver a mi madre un rato. No se encuentra muy bien. Rosa dejó una cesta sobre la mesa, sin mirarme, y suspiró. Una mujer casada ya es de la familia de su marido. Si estás todo el día yendo a casa de tus padres, la gente dirá que en esta casa no sabemos educar a una nuera. La frase sonaba como si se preocupara por las apariencias, pero yo entendí que era un recordatorio. A sus ojos, los de fuera eran un asunto secundario. Miré a Javier, esperando que dijera algo razonable. Una simple frase como, «Mamá, deja que vaya a ver a su madre un rato». Pero Javier no dijo nada. Siguió con la vista en el móvil, fingiendo no oír o, peor aún, oyendo pero sin querer involucrarse. Cuando le pregunté en voz baja, «¿Tú qué opinas?», me respondió secamente, «Si quieres ir, ve, pero no montes un escándalo». Parecía un permiso, pero en realidad me estaba dejando sola para que me las arreglara, para que asumiera la responsabilidad y aguantara las miradas de desaprobación de su madre. Esa vez fui igualmente. Compré algo de fruta, pasé a ver a mi madre y me quedé un rato con ella. Mi madre me miró y preguntó, ¿estás muy cansada? Sonreí y le dije que no, pero cuando volví a casa, mi suegra estaba sentada a la mesa, con la cara seria como una estatua. No me riñó, solo me hizo una pregunta. ¿Ya te has quedado a gusto? Esa pregunta era terrible. No era interés, era sarcasmo. Apreté los labios. No respondí y me fui directa a la cocina. Episodios como este, pequeños pero constantes, me iban desgastando. Empecé a darme cuenta de que el malestar de Rosa no se debía solo a que yo visitara a mi madre, sino a una convicción profunda.
Si yo pertenecía a la familia de mi marido, todo lo que hiciera por la mía era superfluo. Incorrecto. Una traición. Luego estaba el asunto del dinero. Una vez, mi madre me pidió que le comprara unas medicinas y le enviara unos cientos de euros para pagar la luz y el agua. No quise molestar a nadie de la familia de mi marido. Así que le hice una transferencia rápida, como algo normal entre madre e hija. Pero las cosas nunca salen como uno las planea. Ese día, Javier cogió mi móvil para llamar a alguien, y por casualidad, vio la notificación de la transferencia. Cuando salí del baño, su cara ya era otra. Me mostró la pantalla con un tono de voz bajo pero pesado. ¿A quién le has enviado este dinero? Le dije la verdad. Se lo he mandado a mi madre. Necesitaba comprar unas medicinas. Javier frunció el ceño. ¿Cuánto? Unos cientos de euros. No gritó de inmediato, sino que usó un tono que era peor que un grito. Qué bien te lo montas, ¿no? En casa tenemos muchos gastos, y tú vas regalando el dinero. Si luego nos falta, ¿quién se hace cargo? Lo miré e intenté explicárselo. Es mi dinero. Yo lo he ganado. Yo lo he ahorrado. ¿Qué hay de malo en que le dé a mi madre unos cientos de euros? Javier sonrió con desdén. Siempre con lo de mi dinero. Mi dinero. Ya estamos casados. Todo el dinero es de los dos. La frase sonaba muy familiar. Pero entendí que lo que él quería no era compartir, sino controlar. A partir de ese día, Javier empezó a preguntarme por cada gasto que hacía, por pequeño que fuera. Si compraba una caja de leche para mi madre, me preguntaba, ¿para qué compras tanto? Si me compraba unos zapatos para mí, también lo cuestionaba. ¿De verdad los necesitas? Si le daba algo de dinero a mi madre, me miraba como si fuera una delincuente. Y mi suegra, por supuesto, no perdía la oportunidad. Se enteró de que yo enviaba dinero a mi familia y soltó una frase que nunca olvidaré. Hay que ser leal a quien te da de comer. Una nuera de esta familia no puede andar sacando dinero para mantener a los de fuera. Después, ¿qué nos quedará a nosotros? Escuché aquello con un nudo en la garganta. Yo no estaba manteniendo a nadie. Solo cumplía con mi deber de hija. Pero en sus palabras, yo era una egoísta. Una aprovechada. Una ingrata. Seguía intentando autoconvencerme de que eran solo pequeños malentendidos. Pensaba que, como ellos no habían pasado por la impotencia de ver a una madre enferma, no lo entendían. Pensaba que si yo me portaba mejor, si me esforzaba más, se ablandarían. Me decía a mí misma esas cosas para no tener que enfrentar una verdad dolorosa. Pero cada día, una sensación de inquietud crecía en mi interior. No era miedo a que me regañaran, sino el darme cuenta de que mi lugar en esa casa se estaba definiendo por el dinero. No me preguntaban si estaba cansada o feliz. Solo qué había gastado, a quién le había dado dinero y qué había hecho por ellos. Cuando había que aportar, se acordaban de mí rápidamente. Cuando necesitaba que alguien me defendiera, desaparecían o miraban hacia otro lado. Empecé a entender una cosa. A sus ojos, yo no era una esposa, ni una nuera en el sentido afectivo. Era más bien un recurso del que podían disponer cuando lo necesitaban y al que podían apartar cuando les resultaba incómodo. Y cuando te consideran una herramienta, el afecto es solo una palabra bonita. Esa noche, sentada sola en la cocina, mirando un plato de comida fría, sentí que el corazón se me helaba. Dejé de autoengañarme. Empecé a comprender que, para ellos, los lazos de sangre que no fueran los suyos no tenían ningún valor. En los días siguientes, noté que mi madre empeoraba visiblemente. No era una enfermedad repentina, sino un cansancio sordo y persistente que la consumía sin que apenas nos diéramos cuenta. Comía menos. Pasaba largos ratos sentada mirando al patio en silencio, y a veces se masajeaba la frente como si intentara ahuyentar un mareo. Una vez, al llegar de visita, la encontré apoyada en el borde de la mesa, con el rostro pálido. Corrí hacia ella alarmada, pero mi madre se apresuró a quitarle importancia. No es nada, hija. Seguro que es falta de sueño. Pero yo veía claramente que no era falta de sueño. Era la debilidad de la vejez. Esa debilidad que tanto asusta a los hijos. Esa noche, volví a casa de mi suegra con el corazón en un puño. Pensé en decirle a Javier que quería llevar a mi madre a una revisión completa, pidiéndole que lo entendiera y no me pusiera problemas. Pero me detuve justo antes de entrar en la habitación. Recordé las veces anteriores. Cada vez que mencionaba a mi madre, la mirada de Javier se volvía hostil y la de mi suegra, gélida. Sabía que si se lo decía, no me preguntarían, ¿cómo está tu madre?
sino cuánto va a costar. ¿Quién lo va a pagar? ¿Es realmente necesario? No quería otra discusión, ni que mi madre se convirtiera en una excusa para que me fiscalizaran. Así que opté por el silencio. Lo organicé todo yo sola. Pedí cita con el médico, preparé los papeles y le dije a mi suegra que al día siguiente tenía que ir a trabajar antes por un asunto de la oficina. Rosa se limitó a decir vale, sin preguntar más. A Javier, como de costumbre, no le importaba a dónde iba, solo si llegaría a tiempo para hacer la cena. A la mañana siguiente, llevé a mi madre al médico. Le dije que era solo una revisión para quedarnos tranquilas. En el coche, mi madre se agarraba con fuerza a mi brazo y decía en voz baja: «No gastes dinero, hija. Ya soy vieja. Si me toca estar enferma, pues ¿qué se le va a hacer?». Sentí un nudo en la garganta. Le sonreí para tranquilizarla. «No digas eso, mamá. Tu salud es mi tranquilidad». Lo decía, pero por dentro estaba nerviosa. Temía un mal resultado. El miedo de un hijo es extraño. Quieres saber, pero a la vez quieres huir. Al llegar, el olor a desinfectante me revolvió el estómago. A mi madre le tomaron la tensión. Le sacaron sangre. Le hicieron todo tipo de pruebas. Mientras esperaba fuera, viendo a la gente pasar, me sentía como si estuviera sentada sobre brasas. Mi madre intentaba parecer tranquila, pero noté que tenía las manos frías, unas manos tan delgadas que parecían solo piel y huesos. Al mirarla, sentí una punzada de dolor. Me pregunté por qué no la había llevado antes. ¿Por qué había dudado por miedo a la reacción de mi familia política? Pensar en ello me hizo sentir aún más culpable. Al final de la mañana, el médico me llamó para hablar a solas. Miró el historial y fue directo. Sin alarmismos, pero sin rodeos. Me dijo que mi madre presentaba síntomas de una enfermedad crónica que, si no se controlaba, podría tener complicaciones. Varios indicadores no eran buenos y requería tratamiento temprano, una dieta específica, descanso y, lo más importante, revisiones periódicas. Añadió una frase que me dejó helada. No lo tome a la ligera. En una persona mayor, los mareos y la pérdida de peso repentina son señales de alerta. Salí de la consulta con las piernas temblando. No lloré, pero tenía un nudo en la garganta. Mi madre, sentada fuera, me preguntó: «¿Qué ha dicho, hija?». Le cogí la mano e intenté sonreír. «Nada grave, mamá. Solo que tenemos que estar más pendientes». No quise asustarla. Sabía que para una persona mayor, oír la palabra crónico significaba una semana sin dormir. Al llegar al mostrador para pagar, vi la cifra total, y el corazón me dio un vuelco. 2.000 euros. Me quedé un buen rato parada, con la tarjeta en la mano, mientras mi mente daba vueltas. Tenía el dinero. Lo había ahorrado precisamente para momentos como este. Pero también sabía que si en mi casa veían ese gasto, se desataría una tormenta. Lo considerarían dinero de la familia, y convertirían mi acto de amor filial en un delito. Pagué igualmente. No dudé más. En ese momento, solo pensé: es mi madre. Nadie tiene derecho a obligarme a medir mi amor por ella con el rasero de su desaprobación. 2.000 euros se pueden volver a ganar. Pero la salud de mi madre no. De camino a casa, mi madre no paraba de preocuparse. «La próxima vez no hace falta, hija». Le apreté la mano con suavidad y le dije con firmeza: «Mamá, hazme caso. Es por nuestra tranquilidad. Yo puedo con esto». Ella no dijo más. Solo suspiró. Ese suspiro me dolió más que cualquier regañina. Al atardecer volví a casa de mis suegros, todavía con esa tensión en el estómago. Escondí la factura en el bolso, pensando que hablaría después de cenar, o mejor aún, que no diría nada. Pero subestimé la perspicacia de mi familia política. Un pequeño descuido, un trozo de papel asomando del bolsillo del bolso, fue suficiente para que todo estallara. Y así, esa noche, ocurrió exactamente lo que ya había previsto. Javier vio la factura, y su rostro se ensombreció. Rosa lanzó su comentario mordaz, y Javier me gritó directamente a la cara esa frase: «No tengo ninguna obligación de mantener a tu madre», como si dictara una sentencia. En ese momento, vi sus rostros con claridad. Ya no eran mi marido y mi suegra en el sentido familiar. Uno valoraba más el dinero que el afecto. Y la otra, más las apariencias que los sentimientos. Y lo más extraño fue que, por primera vez, no sentí la necesidad de explicarme, de decir es mi dinero, lo he pagado yo. No he cogido nada de nadie. Comprendí que cuando alguien no quiere entender,
Da igual cuánto hables. Explicarse solo sirve para agotarte, mientras que a ellos les da más motivos para atacar. Solo sentí que en mi interior se acababa de trazar una línea muy clara. Sabía que no podía seguir soportándolo. A la mañana siguiente, me levanté más temprano de lo habitual. La casa era la misma. La cocina era la misma. Pero el ambiente era diferente. Se sentía denso, pesado, como si una cortina invisible lo cubriera todo. Salí de mi habitación y vi a Javier sentado en el sofá, mirando el móvil, con una actitud tan despreocupada como si la noche anterior no hubiera ocurrido nada. No me preguntó si había dormido bien, ni volvió a mencionar la frase que me había helado la sangre. Para él, probablemente, solo había sido un grito para desahogarse, y esa mañana todo seguiría como siempre. Mi suegra, en cambio, era diferente. Rosa salió y me miró de arriba a abajo, con una expresión de suficiencia, como quien acaba de ganar una partida sin necesidad de mostrar sus cartas. No me regañó ni me gritó. Simplemente, lanzó una indirecta que fue más hiriente que cualquier insulto. En esta casa, las cuentas deben estar claras. Si no, todo es un caos. Y en el caos, los que siempre pierden son los de la familia. Enfatizó la palabra familia con una habilidad pasmosa, como para recordarme que yo solo era considerada de la familia cuando servía a sus intereses. Mis lazos de sangre, por supuesto, no entraban en esa categoría. No respondí. Fui a la cocina, puse una olla al fuego y actué como si no la hubiera oído. Sabía que si reaccionaba, le daría una excusa para alargar la conversación y sermonearme. No quería. Ya no quería discutir sobre quién tenía razón en esa casa. Solo quería observar y prepararme. Javier seguía igual. Me llamó como si fuera una costumbre arraigada. Elena, alcánzame la camisa. Yo estaba fregando los platos, con las manos mojadas. Lo miré y luego miré la camisa, colgada justo al lado del sofá. Quise decirle que la cogiera él, pero me contuve. Salí y se la di. No por miedo, sino porque estaba practicando algo nuevo. La calma. La calma para no arruinar el plan que se estaba formando en mi cabeza. En momentos así, me di cuenta de una verdad dolorosa. Cuando alguien se acostumbra a que le sirvan, considera ese servicio como algo natural. Javier no me dio las gracias. Simplemente cogió la camisa, se la puso y volvió a mirar el móvil. Me quedé allí unos segundos y luego volví a la cocina. El corazón ya no me dolía. Estaba extrañamente tranquilo. Frío. Hacia el mediodía, me fui a trabajar. Pero durante toda la mañana no pude concentrarme. No dejaba de pensar en mi madre, en la factura de 2000 euros, y en el no tengo ninguna obligación que me había gritado Javier. Y entendí que la cosa no terminaría ahí. Si hoy me callaba, mañana avanzarían más. Si hoy consideraban que cuidar de mi madre era un error, algún día me obligarían a elegir entre mi madre y ellos. Y no podía permitir que me acorralaran de esa manera. Cuando volví por la tarde, ya no sentía la rabia de la noche anterior. En su lugar, había una lucidez fría. Empecé a hacer cosas que nunca había pensado que tendría que hacer en mi matrimonio. Esa noche, mientras Javier y su madre veían la televisión, entré en mi habitación, cerré la puerta con suavidad y abrí el cajón donde guardaba mis documentos personales. Saqué mi DNI, los papeles de mis cuentas bancarias y otros documentos importantes. No rompí nada ni lo escondí. Simplemente lo organicé todo en una carpeta aparte. Lo hice despacio, con cuidado, como quien prepara el equipaje para un largo viaje. No sabía cuándo sería ese viaje, pero necesitaba estar preparada. Abrí la aplicación del banco en el móvil y revisé el dinero que tenía ahorrado. Miré cada cifra, cada fecha. Me pregunté cuánto tiempo llevaba esforzándome por esta casa sin recibir a cambio el más mínimo respeto. La respuesta era tan clara que me hizo sonreír. Una sonrisa sin sonido. Decidí que, a partir de ese día, mi dinero estaría separado. No para ocultarlo, sino para conservar mi última parcela de autonomía. Porque cuando te controlan las finanzas, te controlan la vida. Llamé a mi hermano. No le conté toda la historia. Le di un resumen breve pero suficiente para que entendiera la situación. Si pasa algo, necesito que me ayudes con un par de cosas. Te enviaré una lista de documentos, números de cuenta y los teléfonos de algunas personas. Mi hermano se quedó en silencio unos segundos y luego preguntó en voz baja: ¿Estás bien? Estoy bien, respondí. Solo que no quiero que me vuelvan a pillar por sorpresa. Suspiró y dijo con firmeza: Claro.
Lo que necesites. Al colgar, me quedé sentada un rato. Ya no tenía ganas de discutir, ni de demostrar que yo tenía razón. Solo veía una cosa con claridad. Si ellos no me consideraban de la familia, yo no tenía por qué seguir sacrificándome. El sacrificio en un lugar donde no hay gratitud solo te convierte en una idiota. Empecé a observar a Javier más de cerca. Seguía hablándome como si nada, pero cuando yo permanecía en silencio, sin reírle las gracias ni responderle con detalle, se ponía nervioso. ¿Estás enfadada?, me preguntó una vez. Lo miré y en mi mente apareció la imagen de mi madre agarrándome la mano en el hospital, con su voz temblorosa diciendo: «No gastes dinero». No podía tragarme ese, lo dije sin pensar. Pero me limité a responder con suavidad: «No estoy enfadada. Solo me acuerdo de las cosas». Mi suegra tampoco perdía ocasión. De vez en cuando, soltaba alguna indirecta. Una nuera con marido debe saber administrar, no sacar el dinero a otros sitios para luego venir a quejarse de que falta. La oía, pero no reaccionaba. Y cuanto menos reaccionaba, más creía ella que me había doblegado. No sabía que mi silencio era porque estaba contando cada palabra, cada gesto, cada grieta, para que, llegado el momento, no me pillara desprevenida. Esa noche, me fui a la cama temprano. Dejé la carpeta con mis documentos en un rincón del armario, donde solo yo sabía. Apagué la luz y me tumbé, con una calma extraña. Pensé que, tarde o temprano, todo estallaría, pero ahora estaba mucho más preparada que la noche anterior. Y justo cuando empezaba a sentirme mentalmente lista, ocurrió algo inesperado. A la mañana siguiente, cuando estaba a punto de salir por la puerta, un grito ahogado resonó desde el salón. Me giré de golpe y vi a mi suegra sentada en el sofá, con la cara torcida hacia un lado, una mano agarrotada y la respiración entrecortada. Javier gritó, aterrorizado: «Mamá, mamá, ¿qué te pasa?». Me quedé paralizada un instante, y luego corrí hacia ella. En mi cabeza solo había una palabra: ictus. Corrí para sostener a mi suegra, pero en cuanto la toqué, sentí su cuerpo flácido. La boca se le había torcido y los ojos, desorbitados, parecían querer decir algo sin poder articular palabra. Javier se quedó petrificado, con el rostro pálido, solo capaz de repetir: «Mamá, mamá». Luego se volvió hacia mí, buscando ayuda, con la voz rota: «Elena, llama a alguien. Rápido. ¿Qué le pasa a mamá?». Isabel, mi cuñada, también salió corriendo de su habitación, pero en lugar de llamar a una ambulancia, se puso a recoger unas zapatillas y a cerrar las cortinas, gritando como si sus alaridos fueran a curarla. «Dios mío. Vecinos, ayuda». Miré el reloj, con el corazón desbocado. Un ictus no es ninguna broma. Cada minuto cuenta. Pregunté directamente, sin rodeos: «¿Por qué no habéis llamado al 112? Isabel me fulminó con la mirada y espetó: «Llamar al 112 cuesta dinero y te piden muchos papeles. Es un lío». Al oír eso, me quedé helada. Con una persona convulsionando delante de ella, lo primero que pensaba era en el dinero. No discutí más. Saqué el móvil y llamé a una ambulancia de inmediato, mientras abría un cajón donde sabía que mi suegra guardaba sus documentos médicos. Javier seguía allí, de pie como una estatua, temblando. Tuve que gritarle para que reaccionara: «Coge una toalla y un poco de agua. No te quedes ahí mirando». Se sobresaltó y obedeció, pero con una torpeza que se le caía todo de las manos. En ese momento, solo un pensamiento cruzaba mi mente. Por mucho daño que me hubieran hecho, una vida es una vida. No podía quedarme de brazos cruzados mientras alguien se desplomaba frente a mí solo por rencor. Cuando llegó la ambulancia, subimos a Rosa. Durante el trayecto, respiraba con un estertor, y su mano seguía rígida. Me senté a su lado, sosteniéndola, sintiendo una mezcla de preocupación y miedo. Javier estaba al otro lado, con el rostro contraído, como si estuviera a punto de perderlo todo. Pero lo extraño es que no preguntaba cómo estaba su madre, ni qué necesitarían los médicos. Al cabo de unos minutos, se inclinó hacia mí y susurró, como si temiera que lo oyeran los demás: «Elena, adelanta tú el dinero. Yo ahora mismo no llego». Me giré bruscamente para mirarlo, y una risa amarga brotó en mi interior. Anoche me había gritado: «No tengo ninguna obligación de mantener a tu madre». Y esta mañana, lo primero que se le ocurría era mi dinero. No le respondí de inmediato.
Miré por la ventanilla, viendo cómo la ciudad se quedaba atrás, y mi corazón se calmó. Hay cosas que se revelan en los momentos de pánico, y en ese instante, supe con certeza que, en la mente de Javier, yo no era su compañera, sino su gestora de crisis. No sintió vergüenza al pedírmelo. Lo dijo con la naturalidad de quien se sabe con derecho, como si mi dinero fuera el fondo de emergencia de su familia. Al llegar al hospital, nos atendieron rápidamente. Llevaron a Rosa a urgencias. Javier corrió tras la camilla unos pasos y se detuvo cuando un administrativo le pidió que hiciera un pago por adelantado para iniciar los procedimientos. Se dio la vuelta y me miró fijamente. No hizo falta que dijera nada. Su mirada lo decía todo. Isabel, que estaba a su lado, pálida como un fantasma, añadió con un tono de falsa urgencia. Elena. Paga tú. Por favor. Salvar a mi madre es lo más importante. La escuché y sentí una mezcla de pena y ridículo. Salvar una vida era importante. Sí. Pero eso no significaba cargarle toda la responsabilidad a otro. Respiré hondo. Sabía que ese era el momento de mantenerme firme, porque si cedía, lo darían por sentado. Dije, con una voz clara y serena, pero firme. El dinero lo tengo, pero quiero que las cosas queden claras. Javier frunció el ceño. Molesto. ¿A qué viene eso ahora? Mi madre está en urgencias. Lo miré directamente a los ojos. Precisamente por eso. Tiene que quedar claro quién firma, quién figura como responsable, y quién asume los costes. Es tu madre. Al oír esto, Isabel reaccionó como si la hubieran insultado. Hablas como si no fueras de la familia. Ser de la familia no significa firmar en lugar de su hijo, respondí tajante. La tensión en el pasillo se podía cortar con un cuchillo. Javier estaba atrapado entre el miedo, el enfado y su orgullo herido. Isabel no paraba de mirar a su alrededor, como calculando qué decir para que los demás pensaran que yo era una interesada. Ya no me importaba. Me limité a hacer lo correcto. Pagar el depósito. Coger el recibo y leer cada línea para que nadie pudiera tergiversar los hechos más tarde. Cuando se llevaron a Rosa, la puerta de urgencias se cerró. Nos quedamos esperando en el pasillo, con el intenso olor a desinfectante y la luz blanca y fría de los fluorescentes. Javier caminaba de un lado a otro, murmurando plegarias, pero sin soltar el móvil, como si temiera una llamada pidiéndole dinero. Isabel se dejó caer en una silla, con los ojos enrojecidos, pero me di cuenta de que no lloraba solo por su madre. Lloraba por miedo al gasto, a que la situación se alargara, a tener que renunciar a las comodidades a las que estaba acostumbrada. Yo me apoyé en la pared, con el corazón encogido. No sentía alegría ni satisfacción, solo una profunda tristeza, porque en una situación así, una familia debería apoyarse mutuamente. Y sin embargo, yo me sentía en medio de una negociación. Justo en ese momento, oí a Isabel llevar a Javier a un rincón del pasillo. Hablaba en susurros, pero en el silencio de la noche, su voz resonaba. Tenemos que pensar en otra solución. Si mamá se queda mucho tiempo en el hospital, va a ser una ruina. ¿De dónde vamos a sacar tanto dinero? Javier guardó silencio, soltó un suspiro, y respondió con un seco. Yo lo sé. Yo estaba solo unos pasos, detrás de ellos. No intentaba escuchar, pero lo oí todo. Y sus palabras fueron como un martillazo en la cabeza. Por primera vez, entendí con una claridad absoluta que no temían que su madre empeorara, ni que sufriera o se quedara paralítica. Lo que más les aterraba era el dinero. Temían pagar el precio de la responsabilidad. Temían asumir esa carga que siempre habían pensado que podían endosarme a mí. Miré la puerta de urgencias, todavía cerrada. En mi interior, además de la preocupación por una vida humana, surgió un sentimiento nuevo, frío y nítido como una advertencia. Si hoy no marcaba un límite, mañana y todos los días siguientes seguiría siendo yo quien cargara con todo, para además ser acusada de calculadora. Apreté el recibo en mi mano. Era un papel fino, pero sentía como si me cortara la piel. Me prometí a mí misma que las cosas no volverían a ser como antes. La puerta de urgencias seguía cerrada. Yo, apoyada en la pared, agarraba con fuerza el recibo, sintiéndome a la vez preocupada y extrañamente lúcida. Al cabo de un rato, salió un médico. Se quitó la mascarilla y, con voz apremiante pero clara, dijo: Su madre ha sufrido un ictus. Necesitamos intervenir cuanto antes. Si tardamos, el riesgo de que quede con media parte del cuerpo paralizada es muy alto. La familia debe prepararse y hacer los trámites de inmediato.
Al oírlo, a Javier se le fue el color de la cara. Pero lo primero que preguntó no fue, ¿cómo está mi madre?, sino, doctor, ¿cuánto va a costar? La pregunta salió tan rápido que no pude ocultar una mueca de amargura. El médico le dio una cifra estimada y le indicó que debía hacer un pago por adelantado para proceder. Javier se giró hacia mí, con una mirada de pura expectación. Isabel también me miraba, pero de una forma calculadora, como sopesando mi reacción. Respiré hondo, saqué la tarjeta, pero le dije directamente al administrativo, por favor, prepare la documentación a nombre de su hijo, Javier. La persona que firma el consentimiento y asume la responsabilidad es él. El administrativo asintió y le tendió los papeles a Javier. Él retrocedió medio paso, como si le hubieran puesto delante algo al rojo vivo. Forzó una sonrisa y me susurró, firma tú, Elena, que tienes más soltura con estas cosas. Además, a tu nombre es más cómodo. Lo miré directamente a la cara. Esa frase, es más cómodo, me resultaba muy familiar. Era la misma que se usa para justificar el hecho de endosarle la responsabilidad a otro, sin levantar la voz, pero con cada palabra cargada de firmeza. Le respondí, anoche dijiste que no tenías ninguna obligación con mi madre. Hoy, yo tampoco tengo la obligación de firmar por la tuya. Al terminar la frase, vi cómo Javier se quedaba paralizado, como si le hubiera dado una bofetada en mitad del pasillo. Isabel cambió de táctica al instante. Apretó los labios, y unas lágrimas que parecían contenidas empezaron a brotar de sus ojos. Con voz entrecortada, dijo con una habilidad pasmosa, Elena, ¿ahora te vas a poner con orgullos? Mi madre está ahí dentro. ¿Quieres que se quede paralítica? Hablaba mientras miraba a su alrededor, asegurándose de que cualquiera que pasara la oyera, para que yo me sintiera avergonzada y cediera. La miré, y mi corazón se enfrió aún más. Ese tipo de llanto no era por amor a su madre. Era para presionar. No discutí. Me dirigí al administrativo y le dije, por favor, siga el procedimiento. Es su madre. Así que él firma. Luego, le di mi tarjeta al administrativo para que cobrara, pero me negué rotundamente a firmar en la casilla de responsable. Pensé que salvar una vida era necesario. Pero firmar en su lugar, asumir la responsabilidad por ellos, era abrir la puerta a una trampa muy profunda. Mientras el administrativo procesaba el pago, me di cuenta de que Isabel, a unos pasos de mí, no paraba de teclear en su móvil, mirándome de reojo como si me vigilara. De vez en cuando, levantaba la vista hacia Javier, como haciéndole una seña. Empecé a sospechar que algo estaban tramando. En una situación así, lo normal es estar pendiente del enfermo, pero Isabel parecía más preocupada por su teléfono. En ese momento, desde el final del pasillo, se oyeron unos pasos apresurados. Una mujer de mediana edad, con aspecto apurado pero de mirada afilada, se dirigió directamente hacia nosotros. La reconocí como una pariente de la familia de mi marido, de esas que siempre aparecen en los momentos de crisis para soltar un sermón. Sin siquiera preguntar por el estado de mi suegra, lanzó una frase que parecía ensayada. Me han dicho que la nuera tiene dinero, pero con la suegra enferma, se pone a mirar hasta el último céntimo. La frase resonó en el pasillo, lo suficientemente alto como para que varias personas se giraran a mirar. El corazón me dio un vuelco. Entendí al instante que no era una coincidencia, sino una campaña de presión. Querían hacerme pasar por una desalmada para que por vergüenza sacara mi dinero y me hiciera cargo de todo. Y así más adelante, si algo salía mal, podrían culparme a mí. Miré a Javier. No mostró sorpresa ni indignación. Simplemente se quedó quieto. Su silencio era la respuesta. Estaba esperando que otros dijeran lo que él no se atrevía a decir. La pariente continuó con un tono agrio. En estos tiempos, hay que tener un poco de decencia. Con la suegra enferma, que una nuera exija que firme el hijo, es como lavarse las manos. Casi me eché a reír, pero era una risa amarga. Hablaban como si yo estuviera eludiendo mi responsabilidad. Cuando había sido yo la primera en llamar a la ambulancia, la que tenía los documentos y la que estaba pagando. Justo cuando iba a responder, Javier me llevó a un rincón. Su cara estaba roja, y sus ojos brillaban de orgullo herido. Me espetó, con la voz contenida, no me dejes en ridículo delante de la familia. Encárgate de todo y ya está. Considéralo una buena obra. Lo miré fijamente durante un largo rato. En ese segundo, dejé de verlo como mi marido.
Vi a un hombre que temía más al que dirán que a la parálisis de su madre, que temía más perder su reputación que su integridad. Le respondí despacio, con una calma gélida. Las buenas obras no se hacen con el dinero de otros. Especialmente con el de alguien a quien insultaste anoche. Javier se quedó petrificado, con una vena latiéndole en la sien. Intentó decir algo, pero se lo tragó. Estábamos en un hospital, rodeados de gente, y él todavía quería mantener su máscara de hombre decente. Volví al mostrador, recogí el recibo y, al revisarlo, mis ojos se toparon con una línea que me heló la sangre. En el recibo del pago, en el campo depositante, alguien había escrito mi nombre, seguido de la palabra esposa. Y yo no había dicho nada de eso. Ni había firmado nada. Levanté la vista y le pregunté a la empleada. Disculpe, ¿quién ha proporcionado esta información? La mujer dudó, y su mirada se desvió instintivamente hacia Javier. No necesité oír más. Comprendí que habían intentado atraparme desde el principio, para que todos los documentos llevaran mi nombre. Así, si surgían disputas, si había problemas de dinero, si necesitaban difamarme, solo tendrían que mostrar los papeles y decir, ella firmó, ella se ofreció a pagarlo todo. Una trampa simple, pero suficiente para convertirme en la responsable financiera, la que cargaría con la culpa y la opinión pública. Sostuve el recibo en la mano, sintiendo una mezcla de rabia y escalofríos. Mientras su madre estaba en urgencias, ellos habían tenido tiempo de pensar en cómo atarme de pies y manos. Miré la puerta de la sala de emergencias y luego a Javier y a Isabel, que estaban cerca. Sus miradas ya no eran solo de pánico. Eran las miradas de quienes están calculando su retirada. Apreté el recibo, y una frase resonó en mi cabeza. Si hoy no desmantelo esta trampa, a partir de mañana pagaré. Cargaré con la culpa y me manipularán el resto de mi vida. Sostuve el recibo en la mano, mirando la palabra esposa junto a mi nombre, y sentí como si algo se rompiera dentro de mí. Comprendí que no había sido un error accidental. Si hubiera sido un error, me habrían pedido confirmación. Pero lo habían escrito a propósito, para endosarme la responsabilidad y usarlo como pretexto en el futuro. Respiré hondo. Me acerqué al mostrador de administración y, con voz tranquila pero firme, dije, disculpe. Me gustaría que verificáramos esta información. Yo no he declarado ser la esposa del paciente como pagadora. Le ruego que corrija los datos y, si es posible, me gustaría ver la grabación de la cámara de seguridad de este mostrador de hace un momento. La empleada me miró, un poco desconcertada. En un hospital ven todo tipo de situaciones, pero pocas veces a alguien que, en medio de una emergencia, se mantiene lo suficientemente lúcido como para aferrarse a los detalles de un recibo. Pero usted es quien ha pagado, dijo. Puse el recibo sobre el mostrador, señalando la línea en cuestión. He adelantado el dinero. Pero el responsable legal es su hijo. Javier. La palabra esposa aquí es incorrecta. Por favor, corríjala. Apenas terminé de hablar, Javier se abalanzó hacia el mostrador, con la cara roja, mezclando ira y pánico. ¿Qué estás haciendo? Mi madre está ahí dentro. Y tú te pones a discutir por un papel. Lo dijo lo suficientemente alto como para que la gente de alrededor lo oyera. Miré rápidamente el pasillo. Varias miradas se volvieron hacia nosotros. Entendí que intentaba hacerme pasar por una desalmada, para que la vergüenza me hiciera ceder. No levanté la voz. Lo miré fijamente a los ojos, y pronuncié cada palabra con claridad. Estoy salvando una vida. No firmando para caer en una trampa y convertirme en vuestra deudora. Luego me volví hacia la empleada. Por favor, corrija la información. Necesito que todo esté claro. Isabel, que estaba cerca, saltó como un resorte, con los ojos desorbitados. ¿Trampa? ¿Quién te está tendiendo una trampa? Dicho esto, llamó a la pariente que esperaba en el pasillo, alzando la voz. Tía, ven a oír esto. Mi cuñada dice que le estamos tendiendo una trampa. Vi cómo intentaba convertirlo en un espectáculo, y sentí lástima. Con su madre en urgencias, lo único que se le ocurría era buscar público. La pariente se acercó, con una expresión severa ya preparada. Ten cuidado con lo que dices, muchacha. ¿Qué trampa ni qué 8 cuartos? ¿Quién te va a tender una trampa a ti? No la miré mucho tiempo. Sabía que discutir con alguien que ya tiene un prejuicio es inútil. Me centré en los hechos. Levanté el recibo, señalé la línea y le pregunté directamente a la empleada. ¿Quién declaró que la pagadora era la esposa? Hubo un silencio tenso.
La empleada miró de un lado a otro, incómoda, y su vista se posó inconscientemente en Javier. Esa simple mirada fue suficiente. Javier, para tapar la verdad, espetó. Lo dije yo. Somos marido y mujer. ¿Qué problema hay? Lo dijo con una firmeza que solo delataba su nerviosismo. Sonreí con amargura. Una sonrisa helada de quien acaba de oír una confesión. Lo miré y le dije una frase corta que lo dejó sin palabras. Entonces anoche, cuando me gritaste, ¿qué éramos? ¿Desconocidos? La pregunta, aunque dicha en voz baja, resonó con fuerza en el pasillo. La pariente que estaba cerca la oyó, y varias personas empezaron a cuchichear. Vi cómo Javier tragaba saliva, con la garganta seca. Isabel intentó intervenir, con una voz melosa. Los problemas de pareja se arreglan en casa. Ahora lo importante es salvar a mamá. La miré y dije despacio. Exacto. Salvarla. Pero salvarla no significa dejar que me carguen con documentos falsos. Me volví hacia Javier, y le tendí el nuevo formulario de consentimiento. Firma. Eres su hijo. Tú eres el responsable de los costes del tratamiento. Yo adelanto el dinero. Pero tu nombre tiene que estar ahí. Javier se quedó petrificado. Vi en sus ojos el cálculo rápido. Su plan era cargármelo todo a mí. Para que si los costes eran elevados, si había que pedir préstamos o, en el peor de los casos, si su madre tenía complicaciones, toda la culpa recayera sobre la nuera que había firmado. Pero yo le había cortado el paso. Tartamudeó, con los labios temblorosos. Estás exagerando. Estoy haciendo lo correcto, respondí. En ese momento, la actitud de los parientes empezó a cambiar. Alguien detrás de mí susurró. Pero lo oí perfectamente. Oye, si es su madre, ¿por qué no firma el hijo? Una sola frase, pero dio en el clavo. Javier se puso rojo de ira y gritó. Ustedes no saben nada. Pero cuanto más gritaba, más se delataba. Isabel se quedó sin palabras. Las lágrimas ya no salían. Solo quedaba una mirada de rabia contenida. Javier me apartó a un rincón, bajando la voz, pero con un tono amenazante. Como me dejes en ridículo, te vas a enterar cuando lleguemos a casa. Lo miré directamente a los ojos, sin miedo. No vuelvas a usar ese tono conmigo. Anoche ya lo usaste suficiente. Dicho esto, volví al mostrador, sin darle oportunidad de seguir intimidándome. Finalmente, ante la mirada de los empleados, de algunos parientes y de la presión pública que ellos mismos habían creado, Javier no tuvo más remedio que coger el bolígrafo y firmar. Su mano temblaba. Su firma era un garabato. Pero esa firma era lo que yo necesitaba. No para ganar una batalla, sino para cerrar una puerta. La puerta de los firma tú, que es más cómodo. Recogí los documentos, los revisé cuidadosamente y los guardé. Solo entonces sentí que el peso de mi pecho se aliviaba. Pero al girarme, me encontré con la mirada de Isabel. Ya no había lágrimas falsas ni súplicas. Me miraba con un odio puro, como si quisiera devorarme. Supe que a partir de ese momento no me dejarían en paz, porque cuando a alguien acostumbrado a usar a otros como apoyo se le quita ese soporte, se convierte en un enemigo muy peligroso. Me quedé frente a la puerta de urgencias, oyendo el sonido de las máquinas, pero sin sentir ninguna satisfacción. Solo tenía una cosa clara. Si había logrado marcar un límite hoy, tendría que seguir haciéndolo mañana. Porque ahora habían empezado a verme como una adversaria, no como la nuera sumisa de siempre. Una vez que Javier firmó, la situación en el hospital se calmó temporalmente. Los médicos intervinieron a tiempo y, superada la crisis inicial, trasladaron a Rosa a una habitación de observación. Seguía medio inconsciente, con la cara aún torcida, las extremidades débiles y sin poder articular palabra. El médico nos repitió varias veces que un ictus no es un episodio aislado. Requería un seguimiento estricto, medicación a largo plazo, una dieta rigurosa y, sobre todo, que la familia estuviera mentalmente preparada para cuidarla. Escuché aquello y sentí una gran pesadumbre, no por la responsabilidad de cuidarla, sino porque sabía que las personas a mi lado no estaban pensando en cuánto tendrían que cuidar, sino en cuánto les costaría. Al salir de la habitación, Javier caminó a mi lado por el pasillo. Si antes me había amenazado, ahora su tono se había vuelto falsamente suave. Tosió ligeramente y dijo, como si me estuviera perdonando la vida. Bueno, lo de antes. Estaba nervioso. No te lo tomes a mal. No le respondí. Solo le dediqué una mirada. No era una mirada desafiante, sino un recordatorio silencioso.
Hay palabras que, una vez dichas, no se pueden borrar con un simple estaba nervioso. Mi silencio incomodó a Javier. Noté que quería que le dijera algo. Un no te preocupes, para poder sentir que todavía tenía el control. Pero no se lo di. Ya no quería ser yo quien calmara las aguas. Después de unos pasos, se enfadó. ¿Por qué te quedas callada? ¿Quieres seguir con el tema? Seguí sin responder, caminando a un ritmo constante, manteniendo la calma. En ese momento, entendí que lo que más teme una persona es no poder controlar las emociones del otro. Esa tarde, llevamos a Rosa a casa para que descansara temporalmente, siguiendo las indicaciones de observación domiciliaria y revisiones frecuentes. Yo no quería volver, pero sabía que si me desentendía en ese momento, lo usarían como excusa para hacerme pasar por una desalmada ante la familia. Decidí ir, no por miedo, sino porque entendía que la siguiente batalla no se libraría en el hospital, sino en el terreno de la opinión pública y dentro de esa misma casa. Al llegar, nada más entrar, oí un murmullo de voces. Me detuve en seco. Un grupo de parientes del lado de mi marido ya estaban reunidos en el salón, como si estuvieran esperando el momento justo para dar el pésame. Pero en realidad era para juzgarme. Con una sola mirada, comprendí que nadie estaba allí por un verdadero afecto hacia Rosa. Estaban allí para saber quién pagaría las facturas y para ver si conseguían doblegarme. Una tía de mi marido me examinó de arriba abajo. Sonreía con la boca, pero sus ojos eran fríos. Fue la primera en hablar, con un tono aleccionador. Una nuera que calcula los papeles como si fuera una contable. Esta familia va a acabar muy mal. Tras su comentario, varias personas asintieron, como si estuviera en lo cierto. Escuché aquello y sentí ganas de reír. Consideraban un caos que los papeles estuvieran claros, pero veían como algo normal que toda la responsabilidad recayera sobre la nuera. Javier se sentó, suspirando como si fuera la víctima, y se quejó en un tono lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. Yo también lo estoy pasando muy mal, tía. Mi madre enferma. Yo corriendo de un lado para otro. Y mi mujer. Es que es demasiado estricta con el dinero. Dicho esto, me lanzó una mirada que era a la vez un reproche y una advertencia. Como diciendo, ¿lo ves? Estoy poniendo a todo el mundo de mi parte. Isabel, sentada a su lado, con la cara todavía enrojecida por la ira, añadió leña al fuego rápidamente. Su voz era dulce, pero sus palabras, venenosas. Lo que le pasa es que tiene miedo de tener que cuidar de mi madre. Alguien que la quisiera de verdad no habría montado ese espectáculo en el hospital. Esas frases fueron como echar gasolina a la hoguera de los prejuicios. Vi cómo varias personas empezaban a mirarme como si fuera una ingrata. Entendí que estaban atacando con la moral. No una moral real, sino una moral a medida, diseñada para forzar a otros a hacer lo que ellos querían. Pretendían que yo asumiera voluntariamente todos los gastos a largo plazo, para luego poder seguir criticándome si me retrasaba un solo día. Era la trampa en la que muchas mujeres habían caído. Y una vez dentro, cuanto más te defendías, más te acusaban de contestona. No discutí. No saqué a relucir que había sido yo quien llamó a la ambulancia, pagó y se encargó de los papeles. Simplemente dije una frase, corta y directa, que detuvo en seco su estrategia. Quien la trajo al mundo tiene la primera responsabilidad. Yo solo cumplo con mi parte. La sala se quedó en silencio. Alguien intentó replicar, pero no supo qué decir, porque mi frase era demasiado lógica, demasiado simple. La tía frunció el ceño. ¿Con eso quieres decir que piensas abandonar a tu suegra? La miré fijamente, con la misma voz serena. No la abandonaré. La ayudaré en lo que pueda, pero no firmaré en lugar de otros. No asumiré culpas ajenas, ni cargaré con responsabilidades que no me corresponden, para que luego, si algo sale mal, la culpable sea yo. Al oír esto, Javier golpeó el brazo del sofá. Hablas muy bien. Pero en esta casa hay un problema. Y tú te pones a sacar papeles. ¿Quién puede vivir así? Lo miré y sentí un vacío helado. No le respondí más. Entendí que discutir delante de esa multitud solo me haría caer en la trampa que ellos querían. Esa noche, los parientes se fueron marchando. La casa volvió a quedar en silencio, pero era la calma tensa que precede a una tormenta. Rosa dormía en su habitación, con una respiración agitada. Javier e Isabel entraban y salían, con el ceño fruncido. Fui a la cocina a fregar los platos, intentando no mostrar mi tensión.
pero mis oídos captaron perfectamente la conversación que llegaba desde el salón. No intentaba escuchar, pero lo oí. Javier decía en voz baja, pero cargada de rabia: hoy me ha dejado en ridículo delante de todo el mundo. Si la dejamos, se nos subirá a la chepa. Isabel respondió de inmediato, con un siseo venenoso: no dejes que gane. Se hace la fuerte porque se cree intocable. Y a los intocables hay que mancharlos. Sentí un escalofrío. Javier preguntó cómo. Isabel soltó una risita. ¿Te acuerdas del vídeo que grabé anoche? En cuanto lo soltemos, está acabada. Me quedé paralizada, con un plato en la mano. ¿Qué vídeo? Intenté recordar. Y entonces, el corazón se me encogió. En el pasillo del hospital, cuando yo exigía que corrigieran los papeles, Isabel no paraba de teclear en su móvil, mirándome de reojo. Pensé que estaba enviando mensajes. Resulta que estaba grabando. Grabando para cortar y pegar. Grabando para convertir a una mujer lúcida en una desalmada, calculadora y sin corazón. Un simple vídeo. Si lo enviaba a la familia, si se lo mostraba a gente de fuera, yo me convertiría en la imagen que ellos querían proyectar. De repente, lo entendí todo. No solo querían mi dinero. Querían el control del relato. Quien controla la historia, controla la moral. Y ellos ya tenían preparada su arma mediática. Dejé el plato con cuidado, me sequé las manos y sentí un frío glacial. Se acabaron las dudas. Sabía que si esperaba a que ellos actuaran, me acorralarían, me harían pagar y, además, cargar con la culpa. Y no iba a permitirlo ni una vez más. Decidí que tenía que actuar antes que ellos. Esa noche, me quedé tumbada con los ojos abiertos. En mi cabeza resonaba la frase de Isabel: en cuanto soltemos el vídeo, está acabada. Entendí que no solo querían obligarme a pagar. Querían retorcer la verdad. Convertirme en la culpable para poder manipularme a su antojo. Y una vez que te cuelgan la etiqueta de desalmada, cualquier cosa que hagas después es solo un intento desesperado de apagar un incendio. No iba a permitirme caer en esa trampa. A la mañana siguiente, me levanté antes que nadie. Actué con normalidad. Preparé el café y ordené la casa para no levantar sospechas. Cuando Javier se fue a llevar a su madre a una revisión, le dije que me iba a trabajar. En realidad, fui directa al hospital. Al mismo mostrador del día anterior. Hablé con la empleada que me había atendido. No me mostré débil ni suplicante. Fui directa, educada pero firme. Disculpe, ¿podría darme una confirmación por escrito de la transacción de ayer y de quién proporcionó inicialmente la información de la esposa como pagadora? Necesito la información correcta para evitar malentendidos. La empleada, tras dudar un momento, asintió. Me imprimió un historial de la transacción junto con una confirmación de la corrección de los datos del responsable. Sostuve ese papel en la mano y sentí como si hubiera encontrado una armadura. No para atacar a nadie, sino para protegerme de puñaladas por la espalda. Al salir del hospital, llamé a una antigua compañera de la universidad que trabajaba en asesoría legal y recursos humanos. No le conté toda la historia, solo le resumí la situación. Mi familia política había intentado manipular documentos. Planeaba difamarme con un vídeo, y necesitaba saber qué pruebas debía reunir para protegerme. Mi amiga, después de escucharme, me dijo una frase muy lúcida: no discutas con palabras, discute con pruebas. Me explicó cómo separar legalmente los bienes, cómo guardar justificantes y cómo grabar conversaciones de forma legal para que no se volvieran en mi contra. Escucharla me dio un escalofrío. Me di cuenta de que había vivido demasiado tiempo en una fantasía de afecto familiar, olvidando que para algunas personas el afecto es solo una herramienta para aprovecharse de los demás. Cuando volví a casa, mantuve mi apariencia de normalidad. Javier estaba impaciente por el dinero de las facturas y las próximas visitas médicas, pero intentaba mantener una fachada de responsabilidad delante de su madre. Cada frase que decía incluía la palabra preocupado, como si él estuviera cargando con todo. Lo miraba y solo sentía un vacío. En un momento en que Javier estaba en su habitación, abrí las aplicaciones del banco y revisé detalladamente cada gasto de los últimos 2 años. Antes confiaba en él. Me decía que invertía el dinero en proyectos para la familia, así que nunca lo cuestioné. Ahora vi algo que me dejó helada. Había numerosas transferencias, regulares y extrañas, cuyo destinatario no era otro que Isabel. Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos. Así que no era que Javier no tuviera dinero. Lo tenía, pero elegía dárselo a su hermana, a su familia. Mientras tanto,
A mi madre la consideraban una carga. Y mi dinero no solo había servido para mantener esta casa, sino que lo habían estado desviando para financiar cosas sobre las que yo nunca tuve derecho a preguntar. Empecé a unir las piezas. Su frase: "No tengo ninguna obligación de mantener a tu madre", no había sido un impulso. Era su verdadera naturaleza. La naturaleza de un hombre dispuesto a usar el dinero de su esposa para su propia familia, pero que se volvía frío como el hielo con la madre de ella. La naturaleza de una familia que me veía como un instrumento financiero, y que solo sacaba a relucir la moral cuando necesitaba obligarme a obedecer. Llamé a mi madre. No me atreví a contarle mucho para no preocuparla. Solo le pregunté cómo se sentía. Al otro lado, su voz sonó débil y entrecortada. Estoy bien, hija. No sufras por mí. Con la familia de tu marido, aguanta lo que puedas. Esa simple frase hizo que se me llenaran los ojos de lágrimas. Mi madre nunca me había exigido nada, solo temía que yo sufriera por ella. Mientras tanto, mi familia política, la que siempre hablaba de moralidad, usaba a mi propia madre como excusa para pisotearme. Al colgar, me quedé sentada en silencio durante un largo rato. Ya no sentía rabia. Solo sentía la necesidad de dejar las cosas claras. No planeaba una venganza, ni montar un escándalo para desahogarme. Solo quería que, a partir de ahora, cada cosa estuviera en su lugar. Quien es hijo, que cuide de su madre. Quien es marido, que respete a la familia de su mujer. Y quien quiera difamarme, que sepa que ya no soy tan fácil de manipular. Esa tarde, me acerqué a Javier y le dije algo que lo sorprendió. Mañana he pensado ir al hospital a ver a tu madre. Voy a llamar a los tíos y primos para que vengan también. Así se anima y de paso limamos asperezas. Javier me miró y luego soltó una carcajada. La risa de alivio de quien acaba de ganar. ¿Lo ves? Al final, mi mujer sabe lo que tiene que hacer. Incluso se lo dijo a Isabel. Te lo dije. Se pone un poco tensa, pero al final entra en razón. Isabel, al oírlo, seguía con una mirada resentida, pero sus labios se curvaron en una sonrisa, como esperando el siguiente acto. No sabía que mi limar asperezas era solo una excusa para reunirlos a todos. Necesitaba la familia presente. Necesitaba testigos. Necesitaba un escenario donde la verdad no pudiera ser distorsionada por unas cuantas lágrimas de cocodrilo. Esa noche, abrí el móvil y revisé la grabación de la discusión de la otra noche. Había empezado a grabar cuando oí a Javier decir: "No tengo ninguna obligación de mantener a tu madre. No para hacerle daño, sino como un acto reflejo de autodefensa". También reuní todos los justificantes, la confirmación del hospital y las transferencias sospechosas. Lo guardé todo en una carpeta, como quien prepara una antorcha para encenderla en una habitación oscura. Miré al techo y suspiré lentamente. Me dije a mí misma que esto no era para ganar o perder. Era para restablecer los límites, para que nadie pudiera volver a usar la palabra moral para ahogarme. Y sabía, con total certeza, que al día siguiente, delante de toda la familia, diría una sola frase, pero sería suficiente para que mi familia política se quedara pálida al darse cuenta de que habían elegido a la persona equivocada para intimidar. A la mañana siguiente, me levanté temprano, preparé todo como un día normal, pero por dentro no sentía ninguna normalidad. Sabía que hoy sería un día decisivo, no para determinar quién tenía razón, sino para decidir si a partir de ahora seguiría dejándome manipular por la moral y las lágrimas falsas. Llamé a varios parientes de la familia de mi marido. Con un tono muy educado y breve, les dije: "Mi suegra ya ha superado la crisis y está en observación en el hospital. Os invito a que vengáis a verla para que se anime". Algunos respondieron con un vale formal, otros preguntaron con curiosidad cómo estaba. A todos les di la misma respuesta. El médico dice que necesita ánimos. Cuanta más gente la visite, mejor. No añadí nada más. No quería que prepararan sus argumentos para atacarme. Javier, al oírme hacer las llamadas, se relajó visiblemente. Creyó que de verdad me había rendido, que tenía tanto miedo a la mala fama que estaba intentando ganarme el favor de la familia. Incluso se lo dijo a Isabel delante de mí, sin ningún reparo. ¿Lo ves? Se pone un poco tensa, pero al final entra en razón. Luego acuérdate de llorar en el momento justo para que los tíos vean lo poco que le importa a tu cuñada. Isabel sonrió con malicia. Oí cada palabra, pero no reaccioné. Me limité a ordenar mi carpeta de documentos, como si estuviera preparando mis cosas para una visita normal al hospital. En realidad, me estaba preparando para entrar en la obra de teatro que ellos mismos habían montado. Y esta vez, no iba a dejar que escribieran el guión ellos solos.
Al llegar al hospital, Rosa yacía en la cama, todavía débil. Mantenía los ojos entrecerrados, media cara aún paralizada, y sus manos reposaban sobre la manta como si no tuvieran fuerza. En cuanto oyó entrar a Javier, gimió su nombre. Su voz era un susurro ronco, que inspiraba lástima y pena. Javier corrió a su lado, le cogió la mano y no paró de repetir: «Mamá, mamá», como el hijo más devoto. Pero yo me fijé en que miraba más hacia el pasillo que a la cara de su madre. Estaba esperando a su público. Menos de media hora después, los parientes empezaron a llegar. El pasillo se llenó de gente. El murmullo de las conversaciones era constante. Algunos parecían genuinamente preocupados, otros solo curiosos. Y otros habían venido a presenciar el juicio entre la familia y yo. Me quedé al pie de la cama, saludando a cada uno con una inclinación de cabeza, cumpliendo con mi papel. Un tío fue el primero en hablar, con ese tono de reproche tan familiar: «Vaya con la nuera», esperando a que la suegra esté grave para preocuparse. Con una enfermedad así, toda la familia se trastorna. Varias personas asintieron. Javier aprovechó la oportunidad al instante, interpretando su papel de víctima a la perfección. «Yo no quería que pasara esto, tío. Pero mi mujer es muy estricta con el dinero. Ayer, en el hospital, montó una escena por los papeles. Pasé una vergüenza terrible», suspiró, como si llevara una carga enorme. Yo me quedé quieta, escuchándolo todo, sin interrumpir. Dejé que dijeran todo lo que querían decir, que expusieran todo su plan. En ese momento, Isabel se adelantó, con el móvil en la mano como si fuera un arma. Lo levantó y, con una voz a medio camino entre el llanto y la acusación, dijo con una actuación impecable: «Ayer, delante de mí, dijo que era un gasto inútil». Lo oí y se me rompió el corazón. Con mi madre ahí tirada y ella. Se interrumpió, con los ojos enrojecidos. Enfatizó las palabras gasto inútil, como si me estuviera marcando a fuego. El pasillo se llenó de murmullos. Las miradas se volvieron hacia mí, cargadas de desprecio. Vaya, no era calculadora. Susurraban unos: «Pobre mujer. Con una nuera así», decían otros. Lo escuché todo. Ya no sentía rabia. Solo veía con claridad cómo un vídeo editado y una frase sacada de contexto podían destruir la reputación de una mujer. Javier, a su lado, parecía satisfecho, viendo que la opinión pública se inclinaba a su favor. Rosa, en la cama, movía los labios, intentando decir algo, pero estaba demasiado débil. La miré y sentí compasión por ella. Pero la compasión no significaba dejar que usaran esa misma compasión para atarme. Esperé a que los murmullos se calmaran un poco. Y entonces levanté la cabeza. No grité. No lloré. No hice teatro. Simplemente dije una frase, con una voz tranquila pero lo suficientemente firme como para que todo el pasillo la oyera. «Antes de que me condenéis, permitidme que aclare cada detalle, euro por euro». El ambiente se congeló. Los que cuchicheaban se callaron. Javier me miró fijamente. Vi un destello de inquietud en sus ojos, la de alguien que se da cuenta de que su oponente no se ha rendido, sino que está a punto de darle la vuelta a la partida. Isabel agarró el móvil con más fuerza. El tío que me había reprendido se quedó perplejo. Quizás porque mi voz no sonaba como la de alguien que discute sin razón. Sonaba como la de alguien que está preparado. Javier intentó interrumpirme, pero no le di la oportunidad. Lo miré directamente y le dije en voz baja, pero con una autoridad que lo silenció: «Déjame hablar. Si me equivoco, asumiré las consecuencias». Esa frase sorprendió a algunos de los parientes. Estaban acostumbrados a mi sumisión, no a que me atreviera a enfrentar la situación. Cogí una silla. Puse mi carpeta sobre la mesita junto a la cama. No la abrí de inmediato. La dejé allí, como una advertencia. Luego, miré a todos los presentes y, con la misma voz serena, continué: «Ayer, ¿quién llamó a la ambulancia? ¿Quién se encargó de los papeles? ¿Quién pagó el depósito? Si queréis oír una historia, por favor, escuchadla completa. No juzguéis por un vídeo editado». Al decir esto, vi a Javier tragar saliva. Empezó a mirar a su alrededor, buscando aliados. Pero las miradas que le devolvían ya no eran de apoyo incondicional. La gente empezaba a darse cuenta de que yo no estaba discutiendo. Estaba preparándome para contar la verdad. Y en mi interior, solo tenía un pensamiento claro. Si hoy querían convertirme en la culpable,
Les demostraría quién era el que de verdad estaba eludiendo su responsabilidad. Después de mis palabras, el pasillo se quedó en silencio. Un silencio no de compasión, sino de curiosidad. ¿Qué tendría yo en esa carpeta para atreverme a hablar con tanta seguridad? Javier, a mi lado, estaba tenso, intercambiando miradas nerviosas con Isabel y los demás parientes, como buscando un salvavidas. Comprendí que quienes están acostumbrados a ganar con mentiras y presiones, lo que más temen son los documentos y la verdad. Abrí la carpeta y saqué los recibos del hospital. Los coloqué, uno por uno, sobre la mesita junto a la cama. Sin brusquedad, sin teatro. Puse cada papel como si estuviera colocando una pieza de la verdad ante sus ojos. Señalé los documentos y dije con claridad: este es el pago por adelantado de ayer. Este es el formulario de consentimiento. Y este, el documento que designa al responsable legal. Luego, miré directamente a Javier. Eres su hijo. ¿Por qué te negaste a firmar? Una simple pregunta. Pero fue como un jarro de agua fría. Varios parientes miraron a Javier, desconcertados. Hasta ese momento, habían creído su versión de que yo era la que se encargaba de todo. Ahora, mi pregunta directa sembraba la duda. Javier tartamudeó. En ese momento. Estaba muy nervioso. Asentí, pero no le permití esconderse detrás de esa excusa. ¿Nervioso? ¿O acostumbrado a que tu mujer cargue con todo? Esa pregunta hizo que algunos de los presentes chasquearan la lengua. Miraron a Javier como si fuera un niño grande e irresponsable. Él intentó interrumpirme, con voz irritada. ¿Qué estás diciendo? Estás exagerando. Lo miré y dije una frase que lo silenció por completo. Si estuviera exagerando, no habría estado aquí desde el primer momento para asegurarme de que tu madre superara la crisis. Luego, me dirigí a todos. No me estaba dando méritos. Solo contaba los hechos. Ayer, fue Javier quien quiso que yo firmara como responsable para que fuera más cómodo. Me negué. Porque si firmaba, cualquier problema futuro recaería sobre mí. Isabel, cada vez más incómoda, intentó desviar la conversación hacia el terreno de la moral, como siempre hacía, pero no le di la oportunidad. Saqué la confirmación del hospital y la mostré. Este es el justificante de la corrección de datos. Inicialmente, en el recibo figuraba la esposa como pagadora, aunque yo nunca di esa información. El hospital tuvo que corregirlo para que constara el nombre de su hijo como único responsable. Al decir esto, el murmullo en el pasillo se intensificó. La gente empezó a entender que no era solo una cuestión de dinero, sino un intento de tenderme una trampa. Un tío preguntó directamente: ¿y por qué pusieron esposa? ¿Quién lo dijo? Esa era la pregunta que necesitaba. No respondí por ellos. Miré a Javier. Se puso rojo, con los labios apretados. Isabel se quedó rígida. Nadie quería admitirlo. No insistí más. Sabía que si los acorralaba, se inventarían otra historia. Pasé a mi segunda carta, la que nunca imaginaron que tendría. Saqué varios extractos bancarios y los puse junto a los recibos. Señalé las transferencias repetidas. Y estos son los pagos que se le han hecho a Isabel durante los últimos 2 años. El ambiente cambió por completo. Todas las miradas se clavaron en Isabel. Ella, que todavía sostenía su móvil, empezó a temblar. Pero intentó mantener la compostura. Eso es mentira. Te lo inventas porque me odias. No discutí. Simplemente señalé el nombre del destinatario y el número de cuenta. El nombre está aquí. Las fechas están aquí. Las cantidades están aquí. Esto no lo digo yo. Lo dice el banco. Isabel abrió la boca para replicar, pero se quedó sin palabras. Otro pariente miró los extractos y preguntó con dureza: ¿de dónde sale este dinero? Respondí, mirándolo directamente. De mi sueldo. El dinero que, según Javier, era para invertir en la familia. Luego, me giré hacia Javier y le pregunté con una suavidad letal: ¿qué clase de inversión consiste en transferirle dinero a tu hermana cada mes como si fuera una nómina? Javier se quedó blanco. Intentó forzar una sonrisa y decir que eran cosas de pareja. Pero la excusa ya no funcionaba. Los parientes estaban viendo la verdad. Esta nuera no es que no se preocupara. Es que se preocupaba tanto que su familia política lo había dado por sentado. Isabel cambió de táctica. Se acercó a la cama, llorando. Mi madre está aquí enferma y tú te pones a hacer esto. ¿No tienes corazón? Intentaba usar la moral para tapar los extractos bancarios. La miré y le dije con calma: tú también deberías acordarte de que tu madre está aquí.
Entonces, ¿por qué dijiste ayer que llamar al 112 costaba dinero? Esa frase desgarró su actuación. Varios parientes la miraron, con la expresión endurecida. Isabel se quedó boquiabierta, sin poder decir nada. Sabía que, a pesar de los papeles y los extractos, todavía podían argumentar que eran acuerdos privados de pareja. Necesitaba un golpe final para cerrar el asunto. Saqué mi móvil. No puse ningún vídeo. Solo una breve grabación de audio. Miré a mi alrededor y dije con claridad: decís que no tengo corazón, que no quiero a mi suegra. Antes de juzgarme, escuchad solo una frase. Le di al play. La voz de Javier resonó, clara y fría. No tengo ninguna obligación de mantener a tu madre. Una sola frase. Pero fue suficiente para que el pasillo se quedara en un silencio sepulcral. Nadie esperaba que tuviera una grabación. Algunos se taparon la boca. Otros abrieron los ojos como platos. Varios se giraron para mirar a Javier como si acabara de abofetearse a sí mismo. Detuve la grabación de inmediato. Miré a los parientes y dije despacio: la persona que dijo esto es la misma que, al día siguiente, me exigió que pagara para salvar a su propia madre. Así que, decidme, ¿quién es el que tiene decencia aquí? Nadie pudo responder. Javier temblaba, con la mirada perdida. Rosa, en la cama, que había oído fragmentos, abrió los ojos de par en par. Su expresión cambió. Miró a Javier y luego a mí, con una mezcla de confusión y miedo. Y yo, de pie en medio de todo aquello, no sentía ninguna satisfacción. Solo tenía una cosa clara. A partir de ese momento, ya no podrían contar la historia a su manera. Cuando la grabación terminó, la apagué de inmediato. No quería regodearme. Solo necesitaba que una frase de verdad pusiera fin a sus mentiras. El ambiente en el pasillo se volvió gélido. Los murmullos cesaron, y solo se oía el pitido monótono del monitor cardíaco, un sonido que de repente parecía siniestro. Rosa, en la cama, se agitó. Intentó incorporarse, pero sus fuerzas la abandonaron. Con los ojos muy abiertos, me miró a mí, y luego a Javier. Su voz era un susurro ronco, que apenas salía de su garganta. No era. ¿Cómo has podido? Era una mezcla de reproche y lamento. La reacción automática de quien siempre ha culpado a la nuera de todo. Javier, al oír a su madre, vio un destello de esperanza. Creyó que se estaba poniendo de su lado. Se acercó a la cama, con un tono de falsa compasión. ¿Lo ves, mamá? Te lo dije. Se pone así. Ella se detuvo, sin saber cómo continuar delante de los parientes, con el eco de la grabación aún en el aire. Pero su intención de culparme era evidente. Me acerqué a la cama. No me incliné con sumisión, ni me mantuve a distancia. Me coloqué lo suficientemente cerca para que Rosa me oyera, y lo suficientemente erguida para que todos vieran que no me escondía. Dije despacio, con cada palabra afilada, pero sin rencor: nunca he eludido mi responsabilidad. Solo estoy siguiendo el ejemplo que usted y Javier me han enseñado. El pasillo volvió a quedarse en silencio. Los parientes se miraban, desconcertados. No esperaban que me atreviera a hablar así delante de mi suegra enferma. Rosa me fulminó con la mirada, respirando con dificultad. Quiso replicar, pero su lengua no le respondía. Isabel intentó intervenir. ¿Qué quieres decir? Mi madre está enferma y tú. Me giré y la miré. Una simple mirada fue suficiente para que se callara. Sabía que los papeles seguían sobre la mesa, irrefutables. Volví a mirar a Rosa, manteniendo mi tono sereno. Usted me enseñó que cada uno debe cuidar de los suyos. Usted me dijo que los de fuera eran eso. Gente de fuera. Que una hija casada debe ocuparse primero de la familia de su marido. Así que, a partir de hoy, le devuelvo sus obligaciones a quien le corresponden. Al decir esto, oí a varios parientes contener la respiración. Alguien se llevó una mano al pecho, como si mis palabras le hubieran dolido, porque tocaban una verdad que siempre habían aceptado: que la nuera debe cargar con todo. Coloqué la carpeta de documentos sobre la mesita, con suavidad, como si estuviera trazando una frontera. Dentro estaban el formulario a nombre de Javier, los extractos bancarios y la confirmación del hospital. Continué, dirigiéndome esta vez a Javier, con una voz fría: eres su hijo, así que cuida de tu madre. Mi dinero ya no se usará para comprarle una falsa moral a tu familia. Enfaticé la palabra comprar, porque eso es lo que habían estado haciendo. Negociar con mi dinero a cambio de una apariencia de moralidad. Javier se quedó petrificado, pálido como si le hubieran drenado la sangre.
Abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Vi en sus ojos el desconcierto de quien, acostumbrado a ganar con presión, se encuentra de repente con alguien que ya no tiene miedo. Miró a los parientes, pero ellos ya no estaban de su lado. La grabación y los documentos los habían hecho recapacitar. Rosa, ahogada por la rabia, miraba los papeles como si fueran algo que nunca debería haber existido en su casa. En su mente, yo siempre debía ser la nuera sumisa. La que calla, la que paga, la que aguanta. Nunca imaginó que me atrevería a poner las cartas sobre la mesa delante de ella. Su mirada era una mezcla de miedo, arrepentimiento y rabia por haber perdido el control. Los parientes empezaron a cuchichear de nuevo, pero esta vez no era sobre mí. Un hijo que deja que su mujer cargue con todo. Decía uno. Dice que no tiene obligación con su suegra. Pero exige que su mujer cuide de la suya. No tiene sentido, comentaba otro. Esos comentarios fueron como alfileres clavándose en el orgullo de Javier. Isabel ya no pudo seguir fingiendo. Rompió a llorar. Pero esta vez, era un llanto real. El llanto de quien se ve acorralado, con miedo a perder sus privilegios y su reputación. Has destrozado a mi familia. Eres cruel. Sollozó. La miré y le respondí con una frase corta. Si soy cruel o no, que lo digan los papeles. Se quedó sin respuesta. Porque los papeles no mienten. Me volví hacia Rosa una última vez. No deseo que esté así. Espero que se recupere. Pero no puedo seguir viviendo como si fuera el cajero automático de esta casa. No huyo de mi responsabilidad como persona. Pero me niego a ser la que cargue con las culpas de otros. En ese momento, sentí que el ambiente había cambiado por completo. Ya nadie me miraba como a una culpable. Al contrario, muchas miradas reflejaban una cierta comprensión, como si acabaran de darse cuenta de que algunas nueras no son malas, sino que se las obliga a serlo hasta el agotamiento. Javier seguía inmóvil, sin escapatoria ni palabras que pudieran salvar su honor. Y yo, por primera vez en años, sentí que podía respirar hondo. No por haber ganado, sino porque por fin había dicho lo que tenía que decir. En el momento justo, en el lugar adecuado y a las personas correctas. El ambiente en el pasillo, después de la tormenta, era extraño. La gente evitaba las miradas, fingiendo estar ocupada. Recogí mis documentos. Me despedí educadamente de los médicos y los parientes. Y salí de la habitación. A los pocos pasos, oí que Javier me llamaba. Elena, espera. No me giré de inmediato. Seguí caminando. Para que entendiera que esto no era una simple pelea de pareja que se arregla en casa. Esto era un límite. Javier corrió hasta alcanzarme. Su cara seguía pálida, pero su tono se había suavizado de repente. Me equivoqué. ¿Podemos hablar en casa? Ese me equivoqué sonó vacío, como si con decirlo todo pudiera volver a ser como antes. Lo miré y le respondí. Sin rencor, pero con firmeza. Lo que había que hablar ya se ha dicho en el hospital. Se quedó sin palabras. Quiso insistir, pero al ver a los parientes observando, se calló. Su miedo al qué dirán era más fuerte. Yo ya no necesitaba oír nada más. Hay personas que solo se disculpan cuando están a punto de perder lo que creían tener asegurado. Ese día no volví a casa. Me quedé un rato más en el hospital. No por ellos, sino para asegurarme de que todos los trámites quedaban cerrados con el nombre y la responsabilidad correctos. Vi a Javier sentado en el pasillo, hablando por teléfono con alguien, con voz irritada. Necesito que me prestes algo de dinero. Mi madre está ingresada. Por primera vez, lo oí usar la palabra prestar. Antes, siempre había dicho mi mujer se encarga. Hoy, se veía obligado a afrontar que era mi madre. En los días siguientes, ningún pariente volvió a llamarme calculadora. Podían haberme criticado si yo hubiera sido negligente. Pero con la verdad sobre la mesa, nadie se atrevió. Algunos me llamaron, con voz vacilante, para decirme que lo pasado, pasado está. Yo les respondía educadamente. Entendí que cuando ya no tienen motivos para criticarte, eligen la paz, pero la suya, no la tuya. Javier empezó a llamarme más a menudo. Una noche, muy tarde, me dijo con voz cansada. Vuelve a casa, mi madre necesita que la cuiden. Escuché aquello y sentí un vacío. Le pregunté, ¿tu madre necesita cuidados o tú necesitas a alguien que pague? Hubo un silencio. Ese silencio fue su respuesta. No. No quise decir eso. Tartamudeó. No discutí. Simplemente le dije, cuida de tu madre. Y colgué. Sabía que si seguía en esa casa, el ciclo se repetiría. Usarían la enfermedad para presionar.
a los parientes para juzgar y la moral para negociar. Ya había soportado suficiente. Una noche, cuando todo se había calmado, volví a la casa por última vez para recoger mis cosas. Fui a una hora en que Javier no estaba. Solo Isabel andaba por allí, con el rostro agotado. Al verme con una maleta, me preguntó con los ojos desorbitados: «¿Qué haces?» «Recoger lo que es mío», respondí con calma. «Qué valiente», dijo con sarcasmo. «Si te vas, ¿quién cuidará de mi madre?» La miré y le dije una frase que zanjó la conversación. «Tu madre tiene hijos». Se quedó paralizada. Quería insultarme, pero ya no tenía argumentos. Hice mis maletas en silencio, sin gritos, sin dramas. Al salir, miré la casa por última vez. No sentí nostalgia, solo cansancio. El cansancio de haber intentado, durante demasiado tiempo, complacer a quienes nunca se sentirían complacidos. Nadie me detuvo. Los parientes que antes me habían criticado, ahora, si me veían por la calle, apartaban la mirada. Quizás entendieron que ya había aguantado bastante. Y cuando la gente se da cuenta de su error, a menudo elige el silencio para no tener que pedir perdón. Rosa pasó una larga temporada recuperándose. Fue entonces cuando experimentó lo que era depender únicamente de sus hijos. Se acabaron la nuera que corría con los papeles, la que pagaba con su tarjeta, la que firmaba como responsable. Javier tuvo que llevarla a las revisiones, escuchar las indicaciones del médico, firmar cada documento y pagar cada factura. Empezó a sentir en su propia piel lo que él me había hecho pasar a mí: el cansancio, la preocupación, el miedo y la impotencia de ver que el dinero no crece en los árboles. Isabel, sin el apoyo económico, empezó a culpar a su hermano, a su madre, a la vida. «Fuiste un idiota por dejar que te diera la vuelta a la tortilla». Al enterarme, no sentí satisfacción, solo una extraña ironía. Cuando vives del dinero de otros, al perderlo, nunca te culpas a ti mismo. Siempre buscas a quien echarle la culpa. La familia se resquebrajó. Ya nadie se atrevía a usarme como escudo, porque yo ya no estaba allí para serlo. La casa que parecía tan sólida resultó serlo solo porque había alguien debajo sosteniéndola. Yo me mudé cerca de mi madre. Le preparaba la comida, la llevaba a sus revisiones, escuchaba sus historias de juventud. Y sentí mi corazón más ligero que nunca. Ligero, porque ya no vivía con el miedo al qué dirán. Ligero porque entendí que ser una buena hija nunca es un error. El error es dejar que otros conviertan tu amor en una herramienta para su propio beneficio. Una tarde, mientras esperaba con mi madre en la consulta del médico, ella me apretó la mano. «Tengo miedo de que sufras por mi culpa», dijo con su voz suave. La miré, vi sus arrugas, su pelo cano, y le sonreí. «No sufro, mamá. Simplemente, he aprendido una lección. Comprendí que la devoción filial no es algo que se pueda negociar. No consiste en aguantar en silencio, ni en dejarse pisotear en nombre de la familia. Nace del amor, no del miedo a ser juzgada. Y comprendí que el matrimonio no da derecho a nadie a insultar a tus padres. Antes pensaba que para mantener la paz había que ceder. Pero me equivocaba. Si la paz se construye sobre el dolor de tus seres queridos, no es paz. Es solo un silencio que dura hasta que ya no puedes más. Al salir del médico, mi madre me sonrió. «Cerca de ti, estoy más tranquila», dijo. Sentí que se me humedecían los ojos. Me di cuenta de algo muy simple. Cuando vives con honestidad, sin cambiar tu dignidad por una falsa tranquilidad, las personas que te quieren sienten esa seguridad. Esa noche, pensé en la palabra egoísta, esa etiqueta que a menudo se nos pone a las mujeres cuando decimos no. Antes le tenía miedo, ahora entiendo que, a veces, decir no no es egoísmo, es autoprotección. No sé qué me deparará el futuro, pero sé una cosa. Cuando aprendes a poner cada cosa en su sitio, aunque te canses, ya no te sientes perdida. Vivo de tal manera que, cada noche, al acostarme, no me siento avergonzada de mí misma. Si algo he aprendido de esta historia, es algo muy sencillo. Y cuando conservas tu dignidad, la vida, de una forma silenciosa pero segura, siempre encuentra la manera de devolverte la justicia.